La vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es una belleza, admírala. La vida es un sueño, realízalo. La vida es un reto, afróntalo. La vida es un deber, cúmplelo. La vida es un juego, disfrútala. La vida es preciosa, cuídala. La vida es riqueza, consérvala. La vida es amor, gózala. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es un himno, cántalo. La vida es un combate, realízalo. La vida es un milagro, agradécelo. La vida es una aventura, empréndela. La vida es felicidad, merécela. La vida es vida, defiéndela. Desde la capellanía de Jesús de la Buena Esperanza, bajo la conducción técnica de Peter Ramírez y en la palabra, este servidor y amigo de ustedes, Carlos Ramírez, este es su programa Arriba Corazones, un programa para usted que quiere comenzar su día iluminándolo con la palabra de Dios, que quiere tener una idea de cómo vivir esta vida de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Bienvenidos todos, pues, bienvenidos a este programa preparado para ustedes. La palabra de Dios para hoy, tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por atrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba: con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo: Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo: Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos frente a un evangelio, pues, conmovedor, podríamos decir.
dos personajes, un hombre y una mujer. Un hombre que no creía en Jesús como Hijo de Dios y quizá lo llevó a confiar en Él solo porque su hija se le había muerto. Y una mujer que también, esta sí como que tenía una fe profunda en Jesús y se haciendo con solo la orilla de su manto, yo quedaré sana. Podríamos decir que hay dos actitudes, hay dos ideas de Jesús en estas personas, dos ideas comunes. Primero, que Jesús da vida, transmite vida, y por eso lo buscaron. Y segundo, que Jesús es esperanza. Y es bonito ver, Jesús transmite vida. El papá le dice a Jesús, mira, mi hija ya se murió. Esta debe ser la famosa hija de Jairo que dicen otros evangelios. Mi hija se murió, pero yo sé, no se lo dice, no está en el texto, pero se intuye, ¿verdad? Pero yo sé que si vas y le impones las manos, mi hija va a vivir. Hay confianza, hay seguridad en que Jesús transmite vida. Y esperanza. Mire, la mujer que tenía flujo de sangre se le acercó y ella pensaba, consolo, no importa que no me mire, no importa que no lo toque ni a él, con solo la orilla de su manto que yo toque, quedaré sana. ¿Sabe cómo se le llama esto? En la fe cristiana se le llama esperanza. Con solo que yo toque. Y por eso la gente humilde y sencilla, que en el evangelio de ayer se trataba de bien bonito, el evangelio de ayer cuando decía, gracias Padre porque revelaste estas cosas a los humildes y sencillos. Pues la gente humilde y sencilla tiene esperanza en Jesús. Algo precioso, grandemente precioso, es lo que a mí me sucede en este templo que estoy cuidando en nombre de la iglesia. Aquí permanece siempre una cantidad de gente haciendo oración. Gente humilde y sencilla. Y que muchas veces dan lo que tienen. Dan lo que tienen. Y ahí ellos echan su fichita en una alcancía. Yo estoy seguro que no es la cantidad, y ellos tampoco tienen confianza en que lo que echan a la alcancía es lo que les va a dar paz, o les va a curar, o les va a llenar de tranquilidad su vida. No, ellos saben que el dueño de la vida, que el que les inyecta esperanza es Jesús. Y el poner aquella fichita en una alcancía, pues yo me imagino que esa es la confianza humilde y sencilla
y pues dicen, doy también algo de lo mío, mi sudor, mi esfuerzo, mi lucha diaria. Este es el sentido de estos gestos humildes y sencillos de nuestra gente. Pues eso es lo que hoy la palabra de Dios nos presenta. Un Cristo que da vida. Y mire qué bonito cuando le dice el hombre, el centurión, el jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dice, Señor, mi hija acaba de morir. Acepta la muerte, pero también deja salir su confianza en Jesús. Y no importa que sea el jefe de la sinagoga, yo sé que si le impone las manos, mi hija vivirá. Y el otro gesto de la mujer, tan humilde, tan sencilla, y decía ella, con solo que le toque. Yo no tengo necesidad de que Él me mire, yo no tengo necesidad de que Él me ponga las manos. Yo tengo la esperanza que con solo tocar la orilla de su manto, yo quedaré sana. Como les decía, hermanos, a eso se le llama esperanza. A Cristo hay que buscarlo así. A Cristo no hay que buscarlo como el que nos va a dar pisto, como el que nos va a dar suerte. No, a Jesús hay que buscarlo como el Dios que da vida, que te quiere dar vida a ti, hermano, a ti, hermana, que estás ahí sentado frente a este canal de televisión, que quiere inyectarte vida, una vida que te levante, una vida que te fortalezca, una vida que ilumine toda tu existencia. Y cuando llegó a la casa, fíjese que primero le dice a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La fe, no otra cosa. Fíjese que no le dice, te salvó que pagaste el diezmo, no. Tu fe te ha salvado. Ten confianza. Y esa fe trajo tu curación. Eso es lo que nosotros esperamos de Jesús. Y eso es lo que espera Jesús de nosotros, que le tengamos confianza. Confianza del Señor es depositar en Él toda nuestra esperanza. Y llegó a la casa del jefe de la sinagoga y dice la palabra de Dios que vio a los flautistas y al tumulto de gente y les dijo, retírense de aquí, sálganse. Cuando no está Jesús, en las casas hay alborotos, hay pleitos, hay discusiones. Saquen todo esto de aquí, saquen los pleitos, porque yo, que soy la vida, ya estoy en esta casa. Y eso es lo que tiene que hacer el Señor en nuestra existencia. Y cuando ya estaba junto a la muchachita, a la niña, la tomó de la mano y la niña se levantó. Y hay una frase preciosa. Todos dicen que estaban llorando, gritando, algo así como sucedía antes. Hoy ya no mucho porque hoy pagan las gentes
funerarias, ¿verdad? Pero antes fallecía alguien en una casa y aquello más que un velorio era una fiesta, ¿verdad? Decían, vayan a prestar sillas, vayan, yo voy a hacer los tamales, yo voy a hacer el café, yo voy a hacer tal cosa. Y el pobre muerto quizá ni había expirado totalmente, pero la gente ya estaba preocupada de hacer cosas. Y Jesús dice, retírense. La niña no está muerta, está dormida. Y este es otro gesto y otra palabra de esperanza de Jesús. Todos, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, tus hermanos, que quizás hemos dado, no están muertos, están dormidos. Fíjese que nuestros cementerios, que así les llamamos hoy, ahí donde nos van a enterrar, antes de la vida cristiana, antes de que se proclamara, antes de que se predicara el cristianismo, a los cementerios se les llamaba necrópolis, necrópolis. Y hay quienes todavía usan ese nombre porque les suena bonito, pero antes del cristianismo se le llamaba necrópolis. Necrópolis viene de la palabra necat, que quiere decir muerte, el lugar de la muerte, la ciudad de la muerte, necrópolis. Pero cuando ya se predicó el cristianismo, se le cambió nombre y se le puso cementerium, que traducido de latín podría traducirse en dormitorio. Cementerium es el dormitorio donde dormimos todos aquellos que confiamos en Jesús, que un día venga Él, que es el dueño de la vida, y nos diga, levántate a vivir eternamente. Ese lugar donde esperamos la resurrección eterna. Por eso es bonito lo que dice el Evangelio hoy. La tomó de la mano y la niña se levantó. Hoy también, librarnos de la muerte física, Jesús quiere resucitarnos de la muerte espiritual, levantarnos para que tengamos vida y tengamos esperanza en Él. Podríamos decir que Jesús también le dijo a aquella niña por la que estaban llorando, por la que estaban lamentándose, también le dijo, niña, levántate, arriba corazones. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes en unos minutos. Volvemos con su programa Arriba Corazones. Gracias a quienes ya se están conectando. Mire, hay mensajes preciosos que estamos recibiendo. Por ejemplo, Auri Pérez nos dice, Padre, que el Señor lo bendiga y para que nos siga llenos de amor y sabiduría. Arriba corazones. Nuestro muy querido don Osvaldo Ordóñez, allá en Sanarate. Buenos días, Padre Carlos, como siempre, atentos a su programa aquí en Sanarate, viéndolo con mucha claridad y buenas enseñanzas. Un saludo a nombre de la Hermandad de Jesús Sepultado.
Muchas gracias. Nuestro muy querido y apreciado Tránsito Carbón. Buenos días, Padre Carlos. Gracias por continuar con su programa que nos ayuda a incrementar nuestra fe y confianza en nuestro Dios. Saludos desde Purulá. Este hermano Tránsito Carbón trabaja en Purulá y me estaban contando también en una escuela virtual que tenemos a nivel nacional que durante el recreo él logra conectarse para compartir un poco este programa. Gracias, hermano Tránsito. Drasli Rafael, buenos días, padre. Saludos a su persona y a todos los que están conectados viendo este programa. Saludos a nuestra muy querida hermana Manuela Méndez, a nuestro apreciado Byron Sazo, arriba corazones, padre, bueno, no sé en qué sea, padre Juan Carlos Estrada Loaiza, dice. Ada Flores también está viendo este programa. Marroquín Vilma también nos está acompañando. Gracias, Imelda Escobar. Bendito Dios, Padre Carlos, gracias. A nuestro muy querido doctor Otto Manuel Campos. Qué alegre, doctor, que está compartiendo, y gracias. Lorena López, buen día, Padre Carlos, bendiciones. Marroquín Vilma, allá en Río Frío. Buenos días, Padre Carlos, bendiciones para usted y para quienes trabajan en tan lindo programa, que es de mucha bendición. Arriba corazones. Allá en Santa Catarina Mita también nos está oyendo y participando nuestra hermana Ana Dolores Lucero. A nuestra audiencia, pues, gracias por estar con nosotros. Gracias porque siempre nos sintonizan y se reportan a través de este chat. ¿Por qué soy católico? Pues seguimos respondiendo a esa pregunta. Yo soy católico porque Cristo ha dejado edificada sobre la roca que es Pedro y sus sucesores, la iglesia. No se puede negar, no podemos negar que Cristo es la piedra angular y es el único y verdadero pastor de la iglesia. Esto lo podemos leer en Efesios 2:20 y 1 Pedro 5:4. Si lo leemos, ahí la palabra de Dios nos va a decir que Cristo es la piedra angular. Pero tampoco podemos negar que Cristo quiso también que en la iglesia formada por hombres, un punto visible de unidad y de estabilidad lo sería Pedro. Por eso le dijo a Pedro y a sus sucesores: tú eres Pedro. Kefas se dice en los textos griegos de la Biblia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y hay un gesto bonito en este texto de San Mateo 16, del 18 al 20. Y este gesto bonito que hace Jesús es este:
tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y te doy las llaves del reino de Dios, y el poder del infierno no podrá contra ella. Dar las llaves en el Antiguo Testamento era encomendarle a alguien de confianza, era poner en las manos de alguien de confianza toda la administración de un reino. Y todavía vemos eso, no se ha dado cuenta, y no sé si lo hacen todavía, pero en los pueblos, en las ciudades, cuando se iba cuando llegaba alguien importante a visitar una ciudad, en la entrada de las ciudades se paraba el alcalde y toda la gente, y como era alguien honorable, le entregaban las llaves, le daban las llaves de la ciudad. Esto es lo que hace Jesús también. Pedro, vos vas a administrar este reino, y por eso te doy las llaves de mi reino. Y después le da el otro poder, que es lo que ates aquí en la tierra, atado quedará en el cielo. Y lo que desates aquí en la tierra, desatado quedará en el cielo. Esto es lo que le da pues a nuestra iglesia solidez. Imagínense qué sería de nuestra iglesia con tantos millones de gente, aunque digan que ha bajado y que no sé cuánto. No, no ha bajado. ¿Sabe qué ha sucedido? Se ha purificado. Nuestra iglesia a lo largo de la historia se ha ido purificando. Pues imagínense tantos millones, tantos obispos en todo el mundo, cada quien haría su iglesita. Pero no, la iglesia obediente a Cristo, que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tiene al Papa como el punto de unidad. Ya después vamos a hablar por qué el Papa, pues, le tienen ahí, le ponen tanta seguridad cuando llega a los países. Bueno, después lo vamos a hablar. Esto no lo buscan ellos, sino que sencillamente los países tienen miedo, los estados, los jefes de estado tienen miedo que maten al Papa en su país, y entonces por eso le ponen un montón de seguridad. Pues esto es la iglesia, hermanos. Por eso yo soy católico, porque voy viviendo en esta iglesia que se fundamenta en la roca que es Pedro. No negamos, decíamos, refiriéndonos a Efesios 2:20 y 1 Pedro 5:4. No negamos que Cristo sea la piedra angular, pero también creemos en que ese mismo Cristo buscó una roca firme, humana, que le diera solidez, unidad a nuestra iglesia católica. En cambio, nuestros hermanos no católicos no aceptan este ministerio petrino, le llamamos nosotros.
el ministerio petrino, el servicio que el Papa da de darle solidez y unidad a la Iglesia. Más bien, algunos llegaron a decir que el Papa, sucesor de Pedro, es el anticristo, el vicario de Satanás, la bestia del Apocalipsis. Pues pueden llamarse de cualquier forma, pero para nosotros, Pedro, obedeciendo a la Sagrada Escritura, Pedro es la roca humana sobre la que Cristo fundó su iglesia. Así es que ánimo, arriba corazones, no nos deprimamos porque alguien ahí se le antojó decir que no es Cristo la roca, o que no es Pedro la roca, sino que es Cristo. Claro, no lo negamos. Jesús es la piedra angular. Gracias a Luis Aguilar. Feliz día, Padre Carlos, saludes. Gracias a nuestra muy querida también hermana Meli Dubón. Con alegría iniciamos nuestra semana saludando al equipo técnico del programa. A Marta Julia, buenos días, Padre Carlos, gracias por compartirnos el amor de Dios a todos. Celeste Oscal, buenos días, Padre Carlos, Dios lo bendiga. Manuela Méndez, gracias por la hermosa palabra de Dios. Bendiciones, oh, mire qué hermoso, desde Los Ángeles, California. Pues qué alegre que están con nosotros. Vamos a hacer otra pequeña pausa para que podamos reflexionar, pues somos la iglesia que está fundamentada en Cristo. Volvemos en unos minutitos. Volvemos con su programa Arriba Corazones. Gracias a todos los que nos están viendo a través de los canales 44 de el cable universal y 67 de Morena Climatológica. Fíjense que yo tenía el propósito de ya no tocar algunas ideas políticas, pero hay preguntas que yo siento que necesitan volverse, podríamos decir, ¿qué le diría yo? Aclararse. Una jovencita pues que me hablaba por el WhatsApp, me preguntaba qué es el comunismo. Y a mí me pareció interesante la pregunta porque quizá antiguamente le enseñaban a uno en las universidades, en las escuelas, le enseñaban a uno todo eso, pero quizás ahora, pues, porque tienen otras cosas que enseñar, pues ya no le explican mucho a los jóvenes. Pero así brevemente, porque ella me decía que hasta en estos días había oído ella a través de las redes sociales que acusaban o señalaban a un candidato de comunista. Y también yo creo que a los dos candidatos los acusan
de comunistas. Primero, yo pienso que hay que tener cuidado al señalar a alguien de comunista, porque esa ideología es una ideología que tiene sus consecuencias políticas, sus consecuencias económicas, sociales también, pues es una ideología que se basaba en la idea de hacer todo colectivo. Por ejemplo, en lo económico, el comunismo no permite que usted haga su negocio individual y todo por eso lo acapara el Estado. En un país comunista no va a ver usted centros comerciales como los que tenemos nosotros acá y entonces todo lo acapara el Estado. Se llegó a tal grado en aquel tiempo del comunismo en donde a la gente el Estado le vendía lo que tenían que comer en la semana. Entonces todo lo hacen de una manera colectiva. Y esto de que todo lo hacen colectivo también les llevó a en otras áreas, por ejemplo, si usted tenía una tierra que no la ocupaba para nada, una tierra ociosa le decían, entonces se la expropiaban y supuestamente se la repartían a los demás. En la religión también esta ideología se declaraba atea, ¿verdad? Y en un primer momento combatieron a las iglesias, destruyéndolas, y ahí tenemos a Rusia y a todos esos pueblos que fueron invadidos, en donde se quitaba toda religión, porque el creador del comunismo, el famoso Carlos Marx, pues decía que la religión era el opio del pueblo. ¿Qué quería decir esto? Que la religión era como que le daban a usted una pastilla para dormir, para dormir su conciencia, para dormir su inteligencia. Entonces, el comunismo se preocupa pues de acaparar todo, la educación, la economía y todo, y no deja que el individuo se realice como persona. Entonces, podríamos decir que anula a la persona, anula al individuo y le da preferencia a lo colectivo. Y por eso hasta en la economía impone precios, ¿verdad? Así como nosotros hoy acá tenemos el famoso libre mercado, que tampoco es lo mejor. Tiene el libre mercado donde se van poniendo los precios de acuerdo a lo que ellos le llaman la oferta y la demanda. Por eso cuando hay poca oferta de un producto se pone caro. Y eso lo vemos, ¿qué le diría yo con los aguacates? Mire, sencillo. Si hay bastante aguacate, el precio baja. Y si hay poco aguacate, el precio sube. Ese es el libre mercado, que es la ideología opuesta al comunismo. En cambio, en el comunismo, el Estado pone los precios y así
le gane o le pierda, usted tiene que dar a ese precio su producto. Esto es poco más o menos, ¿verdad?, la mentalidad del comunismo. Y por eso es de que a los candidatos que hoy quedaron los acusan de eso, ¿verdad?, y que van a convertir esto. Yo pienso que no. Yo pienso que no nos pueden imponer ya leyes que no vayan de acuerdo a la vida de los pueblos. Y que tampoco nosotros podemos dejar, ¿verdad?, como Él está gobernando, el que haga lo que quiera. No, hoy los pueblos no. Quizá tendríamos que recobrar la conciencia que tuvo mucha gente allá en el 2015, ¿se acuerdan?, cuando los jóvenes y la clase, pues todavía media que había en ese tiempo, logró hacer conciencia de aquellas grandes manifestaciones y lograron y logramos todos que estos pícaros sinvergüenzas renunciaran a sus cargos, comenzando desde Otto Pérez Molina, la señora Roxana Valdetti, que estaban robando y que por eso están presos todavía, y que se logró que renunciaran. Esto también tendría que hacerse con cualquier otro gobierno que llegue, que se quiera imponer ante cosas. Personalmente yo no le tengo miedo al comunismo ni al capitalismo, ya vamos a hablar del capitalismo también, ni al capitalismo porque, como les decía, ya no estamos en los tiempos en el siglo XIX, cuando logró incrustarse esas ideologías a la fuerza. Tiene sus cosas positivas el colectivismo. Una de las cosas positivas, el comunismo, es que todos tenemos de todo. Si usted va a los países que antes se declararon comunistas, va a encontrar que ahí hay educación para todos, hay medicina para todos, ¿no? Y no sufren. Para ponerle ejemplos muy sencillos, si usted va a Cuba, allá los niños no mueren de hambre. Aquí en Guatemala sí, porque tenemos ese capitalismo egoísta que también es fábrica de pobres. Por ahí irían algunas ideas del comunismo. Y el capitalismo es lo que le da prevalencia al individuo. Y usted, para hacerse rico, puede hacer lo que quiera, que nadie le tiene derecho a hacerle nada. Ese es el capitalismo. Y por eso usted va a ver gente que se hace muy rica explotando, aprovechando la pobreza de los demás. Gente que se hace muy rica a costa de la pobreza de los demás. Esto es doloroso, esto es de veras triste, pero esa es la realidad. Les prometo que en algún programa vamos a hablar muy bien de estas dos tendencias que espero en Dios yo nunca se vayan a incrustar en la vida. Lastimosamente a nosotros solo nos ha tocado vivir desde 1954, nos ha tocado vivir solo en esta ideología capitalista, la contraria al comunismo. Y por eso creemos y nos engañan, fíjese, nos engañan, nos dicen, va a venir el comunismo y ya no vamos a tener libertades. Pues no es tanto,
pero el capitalismo también, esto que vivimos ahora, también el Papa San Juan Pablo II decía que era un capitalismo salvaje, porque era una fábrica de pobres. Y lo que la Iglesia, interpretando la palabra de Jesús, quiere es que todos vivamos como hermanos. Que no solo usted diga, yo tengo pisto, que sería el capitalismo, yo tengo pisto, los otros que se mueran de hambre. Y el comunismo sería, si no, si este tiene, se lo quitamos a la fuerza y le repartimos a todos para que todos quedemos al mismo nivel. Tampoco. Respetando al individuo, no perder la capacidad que tenemos de compartir con todos, también para que todos crezcamos. Esa es, podríamos decir, la alternativa de la Iglesia, formar una comunidad donde todos nos veamos como hermanos. Por eso es de que el Papa sacó esta encíclica, su primera encíclica, o la segunda encíclica, Fratelli Tutti, hermanos todos, en donde cada quien, decíamos la última vez que leímos, cada quien fuéramos arquitectos de la paz. Y es una invitación a hacer de este mundo una comunidad de hermanos, ¿no? Donde todos nos veamos como hermanos, no como el comunismo, donde a la fuerza todos tenemos que ser iguales. No, ni como el capitalismo, donde cada quien hace lo que le da la gana. Y por eso en Guatemala, si ustedes han leído, si ustedes se han dado cuenta de la historia, en Guatemala las personas más ricas, no vaya a creer que son un montón que nosotros vemos, no. Dice la historia, dicen los datos, que las personas más ricas en Guatemala solo son 5 o 6 familias. Las grandes riquezas están en manos de pocas familias, mientras millones de niños y de guatemaltecos nos morimos de hambre. Eso es injusto. Y por eso va a ver usted ahí grandes extensiones de tierra. A mí me da tristeza ver que una vaca está en unas grandes extensiones de tierra. Y ahí puede la vaca darse gusto comiendo, mientras hay familias que tienen que vivir hacinadas, dicen los técnicos, ¿verdad? Pero amontonadas en un pedacito y a veces que no es ni de ellos. Esto es la gran verdad. Y por eso yo pienso que ante estas elecciones votemos de acuerdo a nuestra conciencia. Vote usted de acuerdo a su conciencia, pero eso sí, unámonos cuando veamos o el señor o la señora de esta tierra que nos gobierne del 2024 en adelante, cuando veamos que están faltando al respeto a la persona, allí levantemos nuestra voz y digámosle, cuidado, a la persona no se le toca, a la persona no se le lastima, a la persona no se le instrumentaliza, sino que se le tiene que servir como hija de Dios. A la persona se le tiene que ver como
imagen y semejanza de Dios. Recuerden lo que decían nuestros obispos en su comunicado. Ahí en uno de sus números dice, y ahí está al final de uno de los párrafos, léanlo, dice que la soberanía es del pueblo, es de usted es el pueblo. Usted que no tiene ningún puesto, usted que dice, así es que a ver quién nos manda, decimos, ¿verdad? Equivocadamente decimos, a ver quién nos manda después de estas elecciones. No, nadie nos va a mandar. Nosotros tenemos que mandar al presidente, a los diputados, a las cortes, porque somos nosotros los que tenemos la soberanía. Y esa soberanía se la encomendamos a uno que es presidente y se le llama el Poder Ejecutivo, a unos que tendrían que hacer leyes en favor del pueblo y se le llama Poder Legislativo, y a unos que tendrían que ejercer la justicia y le llamamos Poder Judicial. En ellos el pueblo deposita la confianza para que realicen nuestra soberanía. Usted tiene la soberanía y por eso es de que recurren a las votaciones y por eso es que tenemos que elegir quiénes van a estar en esos puestos de elección popular. Bueno, yo espero en Dios que algo se haya aclarado y que podamos seguir participando. Y me agrada también que los jóvenes estén interesados en estas cosas. Sería bonito, jóvenes, que quizá después de las elecciones pudiéramos tener unas pláticas sobre esto, sobre cómo podemos participar políticamente desde nuestra fe. Porque la iglesia no puede apoyar una ideología u otra. La iglesia presenta una alternativa que tiene que ser para bien de nuestros pueblos. Gracias. Mire, nuestra hermana Manuela Méndez desde California nos dice, gracias por la hermosa palabra de Dios, bendiciones desde Los Ángeles. María del Pilar Boche, feliz día Padre Carlos, gracias por tan bendecido programa. Dios lo bendiga hoy y siempre. Mirna Francisca también está viendo allá me imagino que en su trabajo, allá por Los Izotes, creo que trabaja este programa. Drali Rafael dice, qué bueno, mire así, poniéndonos unas manitas. Bueno, ahí mire, ahí hay un montón de mensajes que hoy tenemos. Y que Dios quiera que podamos seguirnos viendo y compartiendo. Quizá no son cosas muy profundas las que compartimos, pero sí queremos que sean para que logremos lo que el Papa nos dice, que logremos un mundo más digno, que impulsemos una sociedad más sana y un mundo más digno. Por eso hacemos oración, impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Gracias, reciban el saludo de Peter Ramírez y en la palabra este servidor y amigo Carlos Ramírez. Este
fue su programa Arriba Corazones. Volvemos con ustedes el próximo miércoles.